Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Siempre es muy bueno estar aquí y conocer de nuevo la universidad, porque le estaba contando ahora a alguien que no conoce la universidad. Yo soy egresado de aquí y no tenía ni idea de este edificio, este teatro. Esto está muy bonito todo. Muy bien organizado el congreso y quiero empezar de una vez con el tema. Lo paradójico del tema es que cuando a mí me preguntaron que si quería la charla de angiotac de tórax, yo dije, pero ¿de qué vamos a hablar si el angiotac de tórax no existe? Con el perdón de la doctora Adriana, yo les quiero dar una información nueva y es, el angiotac de tórax no existe. ¿Por qué? Y ya les voy a explicar por qué. Tenemos una valoración relativamente nueva de la aorta, vasculatura pulmonar, arterial y venosa, coronarias y corazón. Cada uno de esos estudios lleva un diferente protocolo del medio de contraste. Es una estructura diferente vascular dentro del tórax y para nosotros como radiólogos, para mí especialmente que soy especialista en imagen de corazón, cuando recibo una orden de angiotac de tórax digo, no tengo ni idea qué están buscando. No sé si quieren buscar un tromboembolismo pulmonar, entonces sería un angiotac de arterias pulmonares, o si quieren valorar una estenosis coronaria, sería un angiotac de coronarias. Entonces las órdenes indicadas son estas que les estoy mostrando allá. Angiotac de arterias pulmonares, venas pulmonares, angiotac de aorta, angiotac de coronarias, angiotac de corazón, y en el contexto de trauma se puede agregar, síndrome coronario agudo, se pudiera incluir el triple rule out o triple descarte. Entonces no quiero ver órdenes, o no queremos ver órdenes de los radiólogos así, angiotac de tórax de alta resolución, o es tórax de alta resolución o es angiotac. TACAR con reconstrucción vascular, TACAR simple y contrastado. Lo ideal, o lo que yo les pido y les quiero dar como mensaje inicial y que se lo voy a repetir ahora en la conclusión, es que ustedes por favor me escriban, definan o sepan exactamente cuál es la estructura que quieren evaluar. Y ya les voy a ir durante la charla hablando un poquito de esto, ¿de acuerdo? Medio de contraste. Nosotros utilizamos medio de contraste yodado, de alta densidad, es decir, es distinto al de la tomografía de abdomen y todo esto, es un medio de contraste que tiene más concentración de yodo, que nos permite tener una atenuación mucho más fuerte dentro de las estructuras vasculares. Necesitamos una vena de gran calibre, es decir, no podemos hacer un angiotac y bueno, ustedes van a decir, el doctor dijo que no había angiotac y va a hablar todo el tiempo de angiotac. Sí, obviamente cuando hablo de genérico de angiotac no me puedo referir a cada uno de los anteriores. Entonces uno no puede tener una vena en la mano de un niño calibre 26 para inyectar medio de contraste a alta velocidad. Las estructuras vasculares se tienen que llenar con el medio de contraste y uno necesita una irrigación de contraste de muy alta velocidad y se hace necesaria un inyector mecánico para poder hacer la inyección. Siempre les recuerdo esto, la creatinina, basado principalmente en la tasa de filtración glomerular por encima de 60, un ayuno de 6 horas y explicarle al paciente por qué es el ayuno y qué va a sentir cuando le pongan el medio de contraste. Una de las causas más frecuentes de que tengamos mala resolución en las imágenes es que el paciente se mueve, no respira bien o se asusta durante la inyección. ¿Y por qué se asusta? No sé si a algunos le han hecho una tomografía y le han puesto medio de contraste yodado. Se siente, cuando entra sobre todo a altas velocidades, un calor en el cuerpo, una sensación como de vacío en la garganta y en el tórax, inclusive como ganas de orinar, o gente dice que sintió la sensación de que se orinó. Entonces, si uno le está diciendo al paciente que en ese momento tome aire, lo sostenga, no respire, está solo en la sala, le están echando un líquido, está sintiendo un calor, el paciente se asusta y empieza a voltear a mirar a ver si alguien lo ayuda y en ese momento daña el estudio. Entonces es fundamental explicarle al paciente qué va a sentir para que no se vaya a mover y tener en cuenta las alergias. ¿Qué es el gatillado? El gatillado es la técnica que nosotros utilizamos ahora para poder sincronizar las imágenes, la adquisición de las imágenes con el pulso, con la frecuencia cardíaca. Cuando los exámenes no son gatillados, tienen artificios de movimiento por la pulsatilidad de las estructuras cardiovasculares. Entonces, ¿qué vemos? Vemos esto. Esta estrellita que se ve acá, bueno, ustedes no están viendo, aquí, ahí sí, perfecto. Esta estrellita que están viendo ustedes acá es la arteria coronaria derecha con artificio de pulsatilidad. Y en el contexto de trauma, esto es muy importante porque esto es un artificio de pseudodisección, pareciera que la raíz aórtica estuviera disecada, o incluso en el contexto
coronarias anómalas, esto pudiera ser una coronaria izquierda originada en el seno de Valsalva no coronariano. ¿Qué es esto? Simplemente la pulsatilidad de la aorta. Los equipos nuevos, que son súper rápidos, que ustedes han oído ahí, que tantos detectores, 64, 128, dual source, un montón de aumento en el número de los detectores, permiten que tengamos sincronización cardíaca y que podamos hacer exámenes con sincronización y con pérdida de este artificio, como se los voy a mostrar ahora. Esto es otro paciente, esto es una tomografía contrastada, no es un angiotac, donde les quería mostrar esto, una pseudodisección de los senos de Valsalva, y es imposible ver el trayecto de origen proximal de las coronarias, pero obviamente este no es el contexto de una tomografía coronaria, este es el contexto, como señalan aquí las flechas, de una paciente con carcinoma de mama. Entonces, ¿qué es el gatillado? El gatillado es que nosotros irradiamos al paciente durante todas las fases del ciclo cardíaco, en la parte valvular que se hace solamente para el tórax, y luego el equipo internamente reconstruye todas estas imágenes en las diferentes fases del ciclo. Divide el ciclo cardíaco de R a R, lo divide en 100 y uno puede reconstruir en la fase que quiera, en la 1, en la 15, en la 18, pero por protocolo se reconstruye de 10 en 10, como vemos acá. Y miren cómo, siendo el mismo corte, aquí vemos la coronaria izquierda, aquí la dejamos de ver un poquito, aquí se ve borrosa, aquí prácticamente no se ve, aquí vuelve a aparecer el tronco y la descendente anterior y la circunfleja. Y la idea es obtener imágenes en todas las fases del ciclo y permitir luego, retrospectivamente, valorar la fase del ciclo donde el corazón esté más quieto o donde las coronarias estén perfundiendo. Las coronarias, recuerden, perfunden en diástole, entonces nosotros normalmente nos venimos a buscar las imágenes que están entre el 60 y el 80% del ciclo cardíaco, eso también se los voy a recordar ahora. Entonces, ya hemos hablado un poquito de la indicación, tiempo y tipo de contraste, gatillado, apnea, dosis de radiación. Bueno, dosis de radiación es un ítem súper importante. Estamos abusando de los diagnósticos y sobre todo en el contexto de las mujeres por la parte de la radiosensibilidad de las mamas, es muy importante tratar de optimizar realmente cuándo se necesita o cuándo no se necesita una tomografía, sea para trauma, por angiotago, por lo que sea. Y se están ya diseñando protectores mamarios de algunos metales que, aunque atenúan la radiación sobre el tejido mamario, no producen daño en la imagen. Esto no lo tenemos nosotros, esto sí es sacado completamente de la literatura, estas son unas coronarias hechas con una protección de tuxteno. Bueno, entonces esto es lo que les digo, el TAC no es inocuo, tiene riesgo asociado por el contraste, y yo personalmente tuve una desafortunada experiencia cuando estaba haciendo mi residencia con un paciente joven que nos dijo mentiras sobre el ayuno, se broncoaspiró y se murió en la tomografía. O sea que uno sí se puede morir allá si no hace y sigue las instrucciones y si no le explican que eso le va a dar un calor, náuseas y todas estas cosas, y si uno realmente no hace el ayuno. Entonces yo siempre hago énfasis con eso. Costos, las tomografías son costosas. Las tomografías encarecen la atención de un paciente cuando se hacen de manera innecesaria. Otras veces incluso abaratan los costos. Me explico, en el contexto del síndrome coronario agudo, una hospitalización en cuidados coronarios y cada hora que pase es súper costosa. Si uno tiene un protocolo de descarte, como les voy a mostrar ahora, con decir que el paciente no tiene enfermedad coronaria, el paciente en menos de 2 horas puede salir de la unidad de cuidados coronarios. Pero la radiación, quiero hacer énfasis en que una sola angiotomografía de cualquiera de las estructuras que les mencioné ahora tiene aproximadamente entre 10 y 30 miligrays, que es la medida con la que nosotros medimos todo eso. Y en una mujer de 35 años, 10 miligrays ya aumenta el riesgo de carcinoma de mama en un 0.2%. Y entonces uno dice, 0.2% no es nada. De acuerdo, no es nada. Si uno tiene una mujer de 35 años enferma con sospecha de tromboembolismo, eso no es nada. Pero si una mujer tiene sospecha de tromboembolismo, le hacemos eso, le encontramos un nódulo, le mandamos una tomografía cada año, a los 38 años ya tiene como 3 o 4 tomografías encima y a los 40 empieza con su radiación de baja dosis para la mamografía. Eso es increíble la cantidad de radiación que se está poniendo, entonces tenemos que pensar en eso. ¿Y por qué mencioné lo del nódulo? Porque también sabemos, y lo está discutiendo ahora con Ricardo el residente, que cuando uno se hace un examen de imágenes se encuentra 1.000 millones de cosas adicionales que no estaba buscando y que generan o imágenes adicionales o seguimiento, y el seguimiento a veces es con radiología. Entonces, obviamente a mí como radiólogo me gusta que me manden exámenes y de eso vivo y toda la cosa, pero en realidad como el concepto que les quiero dejar es, piensen realmente
cuándo necesitan o no una tomografía y qué se van a encontrar. Los inyectores mecánicos que les hablé ahora son absolutamente indispensables en un servicio de tomografía. Necesitamos inyectar el medio de contraste de una forma homogénea y que nos dé una dosis de contraste intenso en la estructura que queremos evaluar. Entonces, normalmente inyectamos a altas velocidades y en una vena del miembro superior derecho. ¿Por qué del derecho? Porque evitamos, si la inyectamos por el lado izquierdo, la atenuación de la vena innominada que nos puede obliterar los vasos supraórticos. Obviamente, si no tenemos en una vena izquierda, inyectamos por el lado izquierdo. Y la dosis es muy importante tenerla en cuenta, puede ser muy alta, hasta de 2 a 3 centímetros por kilo en niños, pero algo que quiero hacer énfasis, y esto es más para, no sé, para tecnólogos o para los residentes de radio que acá están, es que muchas veces los equipos nuevos son tan rápidos que la imagen ya se adquirió y el inyector todavía sigue inyectando contraste. Contraste que no es ni diagnóstico, pero sí es nefrotóxico y alergénico. Entonces hay una formulita muy útil para tratar de ver cuánto vamos a inyectar. Ver la duración en segundos de la adquisición, que una adquisición de tórax dura más o menos 12 a 14 segundos, y multiplicar por la velocidad que queremos inyectar. Entonces, en este ejemplo teórico, vamos a inyectar a 5, 14 segundos, no deberíamos pasar de 70 centímetros de medio de contraste yodado. Contraindicaciones: falla renal aguda, falla renal crónica y pacientes en diálisis, pero ojo, diálisis que tengan función renal por cuidar, es decir, el que entró en diálisis aguda. Un paciente que ya está en diálisis hace 15 años y toda la cosa, que no hay función renal residual por cuidar, simplemente se dializa post la aplicación del medio de contraste yodado. La alergia severa a los medios de contraste yodados y indicaciones relativas, el embarazo, y lo pongo relativo porque a veces prima la vida de la mamá, sobre todo en el tercer trimestre, y lo que les decía ahora, incapacidad de entender instrucciones. Un paciente que no entienda qué le van a hacer, que no sea capaz de aguantar la respiración, sale del protocolo de Angiotac. Diabetes severa, arritmias y frecuencias cardíacas elevadas. Las arritmias y las frecuencias cardíacas elevadas es porque el equipo no alcanza el trigado. De pronto, en un contexto de tromboembolismo uno lo puede hacer sin trigado cardíaco, pero unas coronarias obligatoriamente se hacen con frecuencia cardíaca idealmente de menos de 70 y en el contexto de un ritmo sinusal. Entonces dicen, lleva este hombre aquí como 18 diapositivas, no muestra una imagen y ahí seguimos sin imágenes todavía. Angiotac de arterias pulmonares. ¿Cuál es la indicación? Y hago énfasis, angiotac de arterias pulmonares. Por favor, pongan eso en la orden médica o en las observaciones, o lo escriben en un papelito o se lo pintan al paciente, yo no sé, pero tienen que escribir qué quieren valorar, porque están buscando tromboembolismo pulmonar agudo. Hay otras indicaciones como TEP crónico, hipertensión pulmonar, estenosis de ramas pulmonares, que son más en el contexto de cardiopatías congénitas. Es el estándar de oro, por encima de la gamografía, por encima de la angiografía pulmonar. Y es el estándar de oro porque no solamente hace el diagnóstico, sino que hasta en un 50 o 60% de los casos entrega el diagnóstico diferencial que llevó al paciente a la tomografía. Es decir, paciente con dolor, con disnea, con desaturación, le hace uno la tomografía pensando en tromboembolismo pulmonar y se encuentra que era un derrame pericárdico, que tenía un hidrotórax, mientras que si uno le hace una gamografía o una arteriografía pulmonar no encuentra eso. Entonces, no solo es diagnóstico y gold standard porque se ve muy bien el diagnóstico, sino porque entrega esa información adicional que nos salva de muchos otros pacientes, de muchos otros diagnósticos y nos ubica el paciente. Y el resultado es binario, o sea, negativo para tromboembolismo, positivo para tromboembolismo. Me explico, ustedes no sé si han leído un reporte de gamografía de ventilación-perfusión que lo que dice es altamente, probabilidad alta, probabilidad baja, este dice positivo o negativo. Y el valor predictivo depende de la probabilidad pretest. Y aquí les voy a hacer énfasis en otra cosa. Necesitamos tener una probabilidad pretest alta para mandar el examen. No es que todo el paciente que salió del quirófano y tiene dolor de pecho y de saturación va para angiotac por tromboembolismo pulmonar. Hagan test, ya les voy a mostrar aquí unos índices. Y recuerden que cuando uno dice sí tiene tromboembolismo, el paso que sigue, ¿qué es? Anticoagular el paciente. Entonces, si ustedes tienen un paciente que no se puede anticoagular, o sea, tiene contraindicaciones absolutas para anticoagulación, ¿para qué van a hacer el diagnóstico? Entonces, también hay que pensar que esto no es simplemente mandar y sí, tenía TEP, y hay que anticoagularlo. El riesgo de mortalidad
por el riesgo de mortalidad por anticoagulación es del 1% por año y aumenta hasta 13% en pacientes ancianos. El problema es que no sabemos cuándo es ancianos porque cada día le sube más el número, pero esa es la estadística que tenemos. Entonces hay que hacer las calculadoras que están en todos los celulares, en todos los smartphones. Hay una calculadora médica que tiene el índice de Wells. Solamente mandarlo cuando tengan índice de Wells alto o dímero D positivo. No lo manden de otra manera. Entonces ahora sí, por favor, un aplauso para la primera imagen, eso, gracias. No, mentiras. Vamos a después de 20 minutos de radiología, la primera imagen. Miren por qué les digo que es importante. Yo quiero que hagan énfasis en la valoración de las estructuras vasculares. Miren cómo está trigado cardíaco, no se ve ese artificio de pulsatilidad que les mostré ahora, se ve muy nítido el contorno de la pared y el medio de contraste está optimizado para la arteria pulmonar, no para la aorta. Ya vamos a ver aquí en el corazón. Miren cómo la raíz aórtica está menos contrastada, la pulmonar muy bien. Y un truco para garantizar que nos haya quedado bien la tomografía es que tengamos contraste en las venas pulmonares. Con esto mostramos y queremos decir que ya se circuló toda la sangre por las arterias pulmonares, por los capilares y que ya está retornando por el retorno venoso. Así que los pequeños tromboembolismos más distales no se nos van a pasar. A veces queda muy temprana la imagen y podemos dejar de ver tromboembolismos superperiféricos que a veces son importantes. Esto es una angiografía pulmonar normal. Bifurcación derecha, izquierda, lo mismo. Rama pulmonar izquierda, derecha, rama pulmonar izquierda. Y miren lo bonito de la diferencia de la atenuación de la arteria pulmonar con la vena pulmonar. Hoy en día tenemos 19% de angiotac de mala calidad diagnóstica, porque el paciente se movió, porque no hizo apneas, porque la imagen es ruidosa, porque el paciente es muy obeso, eso sí ya no es culpa pues de la imagen, por mala opacificación. Y lo de la mala opacificación es lo que les contaba ahora, tienen que tener contraste en las venas pulmonares, es decir, que ya se hayan llenado completamente las arterias pulmonares. Entre más rápido sea el TAC, es más difícil obtener la imagen y hacer los protocolos. Y algo que les quiero mostrar es que no se fíen de esas imágenes bonitas multiplanares. Si ustedes han ido a revisar una tomografía con un radiólogo, se dan cuenta que el radiólogo siempre va a las imágenes axiales y a lo que llamamos otros datos crudos. ¿Por qué? Estas dos reconstrucciones vasculares llenas de vasos son relativamente parecidas. La gran diferencia es que la de este lado es un angiotac pulmonar y esto es simplemente una reconstrucción multiplanar de un TAC simple. Entonces es imposible hacer diagnósticos endovasculares con reconstrucciones multiplanares. Y lo otro, la ventana. Ustedes han visto que nosotros cambiamos la ventana, ponemos escala de grises, que ventana de pulmón, de abdomen, para angiografía y para toda la imagen contrastada vascular. Tenemos un truco y es simplemente medir la atenuación de la estructura que queremos evaluar y poner un ancho de ventana y una longitud de ventana que es el doble y la mitad respectivamente. Y eso es muy importante sobre todo para los residentes de radiología, para que recuerden eso. Entonces, un caso patológico, vemos una paciente con una prominencia del tronco de la arteria pulmonar, una gran dilatación de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Se observa regurgitación del medio de contraste hacia las venas hepáticas y una severa dilatación y abombamiento del septum interlateral hacia el lado izquierdo. Esta es la aurícula izquierda, derecha, y esta que está aquí es la izquierda. Este aplanamiento del septum interlateral, y vemos aquí una imagen axial con un tromboembolismo pulmonar masivo que en las reconstrucciones multiplanares se ve mucho mejor. Este paciente no solamente tenía tromboembolismo masivo, sino signos de repercusión hemodinámica, que ya se los mostré. Este abombamiento del septum, este aplanamiento del septum interventricular, un pequeño infarto pulmonar, sé que hemos visto más grandes, pero este era el que tenía esta paciente, y si ustedes modifican bien la ventana, se dan cuenta que hay permeabilización del septum interlateral por lo que la estructura que conocemos como foramen oval y que el contraste está pasando a través del foramen oval de la aurícula derecha, que se supone que es de menos presión, a la aurícula izquierda, que es de más presión. Eso indica que hay una repercusión, una hipertensión pulmonar aguda. Y en ese contexto de TEP masivo, con estos signos que les mostré, hay que considerar tratamientos agresivos como la trombolisis. Y lo otro que les mostraba, cuando no tenemos diagnóstico de TEP, tenemos diagnósticos adicionales.
Este paciente se optimizó para tomografía en cavidades derechas, aurícula y ventrículo derecho, o sea, ideal para tomografía, ideal para angiotomografía pulmonar, arterial pulmonar. ¿Y qué vemos? Un hemopericardio como el que mostró ahora la doctora y una disección de aorta ascendente tipo A, que era la causa del dolor. Entonces aquí entregamos un diagnóstico diferencial importante. Pasemos a otros angiotac rápidamente, porque yo creo que el angiotac es el más importante, el más angiotac de arterias pulmonares es el más importante para la práctica clínica. Sin embargo, hay otros que yo estoy viendo todos los días, como el angiotac de venas pulmonares. ¿Para qué lo hacemos? Los electrofisiólogos lo ordenan con muchísima frecuencia para hacer un mapa de la aurícula izquierda previo a la ablación por fibrilación auricular. También por estenosis de venas pulmonares. La causa más frecuente de la estenosis de las venas pulmonares es que le hayan hecho una ablación. Es decir, es una complicación del procedimiento de electrofisiología. Trombos en auriculilla. Acuérdense que en la FA los trombos se forman en la auriculilla y no en la aurícula izquierda, o anomalías congénitas como trastornos o anomalías del retorno venoso pulmonar. Lo mismo, hay que tener al paciente con ayuno, con una vena permeable de las mismas características, pero vamos a estar llenos de fibrilación auricular, porque si la indicación más frecuente es previo a la ablación por FA, pues obviamente casi todos los pacientes van a estar en FA. Entonces, esto es un angiotac para venas pulmonares. Miren que ya el contraste está un poquito más mixto entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica. ¿Y dónde se optimiza este estudio? Este estudio se optimiza en la aurícula izquierda, aquí. Este es el sitio que necesitamos con mayor atenuación, porque las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda. Entonces necesitamos ver esto. ¿Y qué necesitamos mostrarle al electrofisiólogo? El ostium de cada una de las venas pulmonares, medirlo, el eje largo, el eje menor, volver a buscar el ostium, darle un diámetro, y él con ese diámetro va a saber qué catéter va a meter dentro de cada vena pulmonar para hacer la ablación. Pero no solo nos encontramos con esto, sino que también nos encontramos con que tenemos que evaluar todo el tórax, y este es un caso relativamente frecuente de un paciente que se le iba a hacer una ablación de venas pulmonares, se le hizo la medición de todas las venas pulmonares, y aquí que vemos una válvula aórtica trivalva, una coronaria izquierda originada normal, de donde se origina normalmente, que es el ostium izquierdo, y una arteria coronaria derecha, síganla aquí, y normalmente termina donde tengo la flecha, pero miren cómo sigue y se origina en el seno de Valsalva izquierdo, o sea que es un origen anómalo de la coronaria derecha desde el seno de Valsalva izquierdo. Pero lo más importante no es el origen, sino el trayecto proximal. Miren cómo está metida entre la aorta ascendente y el tronco de la arteria pulmonar. Y aquí ocurre con cada latido, sobre todo cuando el paciente hace ejercicio, fenómeno de ordeño. Entonces el paciente va a tener angina de coronaria derecha con el ejercicio. Este paciente se estudió, se le hicieron todas las pruebas, no tenía angina, lo vio cirugía, dijo que no había que operarlo porque ya tenía como 50 y pico de años, y se procedió con su ablación para la fibrilación auricular que tenía. ¿Qué vemos también? La auriculilla izquierda, una estructura que tenemos muy olvidada y que es donde se forman los trombos. Aquí tenemos una normal sin trombos. Estas son las reconstrucciones que en sala tienen los electrofisiólogos, y ellos ya saben, esto lo integran con el software que ellos tienen y pueden navegar a través de una imagen virtual y llegar hasta la aurícula izquierda y llegar a los ostium de las venas pulmonares sin tener necesidad de inyectar contraste y de estar mirando o inyectando para ver dónde está localizado, sino que hacen una navegación virtual. Entonces, ¿qué quieren ellos que les informemos o que informen un TAC de venas pulmonares? Número, variantes, diámetro, área, la aurícula y la auriculilla, sus tamaños y si tienen trombos o no, y tengo que revisar como radiólogo todas las imágenes, cavidades cardíacas, tórax, aorta, y muy importante, buscar la presencia de hernia hiatal, que a veces contraindica. Aquí se me olvidó mostrarles esto es un nódulo pulmonar espiculado que me encontré en otro paciente, se le hizo un PET-CT para caracterización, resultó ser un granuloma, no tenía calcio, y en este es un paciente con una gran hernia hiatal de una tomografía un poquito más vieja, donde era una contraindicación relativa previa cuando hacían ablación con radiofrecuencia, donde se quemaba la aurícula izquierda y se presentaron complicaciones como fístulas atrioesofágicas, o sea, entre la aurícula izquierda y el esófago. En este caso hubiera sido una atriogástrica si se hubiera hecho una perforación, y eso es una complicación mortal, pues. Este es un paciente que vino para un angiotac de venas pulmonares.
Aquí vemos cómo se hizo nuevamente con gatillado cardíaco, se optimiza la valoración de las estructuras de las cavidades cardíacas, y el diagnóstico es muy importante porque este paciente, paciente joven con disnea, ¿qué vemos aquí? Vemos una dilatación de la vena innominada, que es el retorno venoso sistémico del brazo izquierdo y la yugular, izquierda también. Vemos esta estructura vascular aquí, que no debería estar, una dilatación de cavidades derechas que se ve más significativa en este eje corto, con aplanamiento del septum, coronarias normales, y aquí en la reconstrucción se ve claramente que es una vena pulmonar, que normalmente la vena pulmonar lleva sangre oxigenada a la aurícula izquierda para salir a la circulación sistémica. Eso es una vena pulmonar que está llegando a la innominada. Si llega a la innominada, llega a la cava. Si llega a la cava, llega a las cavidades derechas, entonces produce lo que llamamos un cortocircuito. Esto funciona como una CIA o una CIB y produce hipertensión pulmonar, y eso era la disnea del paciente. Un retorno venoso pulmonar anómalo parcial supracardíaco, fácil. Lo que les quiero contar es, nunca hay una estructura venosa aquí en el área prevascular. Ahí podemos encontrar ganglios que tampoco son normales, pero nunca una estructura vascular. Y esto es las reconstrucciones 3D de la vena pulmonar, llegando a la innominada que está dilatada, y aquí el cine. Muy bien. Angiotac de coronarias. El angiotac de coronarias es una técnica muy nueva y es la que nos hace, pues a mí personalmente es la que más me gusta hacer. El contraste debe ir a las coronarias, entonces lo optimizamos sobre todo hacia la aorta y las arterias coronarias. Miren aquí. Ahí. Miren que ya ahorita lo veíamos en las cavidades derechas, ahorita lo vimos en la aurícula izquierda. Aquí estamos optimizados para que la estructura más densa sea la válvula aórtica en los senos de Valsalva. ¿Para qué sirve un angiotac de coronarias? Para descartar la presencia de enfermedad coronaria. Es decir, si usted me dice que un paciente es diabético, hipertenso, fumador, hipercolesterolémico y con antecedentes familiares, hombre, ya tiene enfermedad coronaria, no me lo mande para angiotac. Es, por ejemplo, un paciente joven, 38 años, que le van a hacer un recambio valvular aórtico y que se necesita estudiar la anatomía de las coronarias previo al recambio valvular. Ese paciente no debería ir a cateterismo, debería ir a un estudio no invasivo de las arterias coronarias. Y esto es lo que vemos. Vemos las arterias coronarias en su origen, trayecto proximal habitual, coronaria derecha en toda su extensión, y miren la correlación con el cateterismo. O sea, el cateterismo diagnóstico nos muestra incluso las mismas ramas. A este paciente le podemos decir, con un valor predictivo negativo mayor al 98%, que no tiene enfermedad coronaria. Entonces, lo que les contaba ahora de cuidados coronarios, cada rato hacen enzimas, seguimiento enzimático, prueba de esfuerzo en el contexto de angina inestable. Si ustedes tienen un paciente en riesgo bajo o riesgo intermedio y le hacen un angiotac de coronarias y da negativo, el paciente no tiene enfermedad coronaria. Punto. Que tiene una pleuritis, que tiene un derrame pericárdico, que tiene una miocarditis, que tiene neumonía, TEP o lo que quieran, pero enfermedad coronaria no tiene. Eso es el valor predictivo negativo y ese es el poder diagnóstico que tiene la tomografía coronaria, ese valor predictivo negativo tan alto. Esto es una gráfica que la había puesto ahora al principio del periodo de contracción isovolumétrica, que es donde queremos hacer las coronarias, que es entre el 60 y el 80% de la fase del ciclo. Y estas son las imágenes que obtenemos, imágenes muy bonitas que sirven en la práctica clínica poco, realmente las que más sirven son los datos crudos, pero son bastante dicientes de hasta dónde podemos ver. No es solo el origen y trayecto proximal como se consideraba antes, podemos ver las ramificaciones distales y la perfusión distal. Aquí la interacción como con las diferentes cavidades, unos mapas de color que automatiza el computador para luego hacer unos cálculos de volumen y función, y podemos incluso con técnicas de gatillado retrospectivo ver el corazón latiendo con tomografías con reconstrucciones retrospectivas. Muy bonito, pero realmente no tiene mucha utilidad en la práctica, solamente para dar conferencias. El angiotac de coronarias en la práctica sí sirve para esto. Esta es una paciente de 52, 55 años, ya se me olvidó, mujer que tiene un dolor precordial atípico y que el cardiólogo le hizo una prueba de esfuerzo y le dio positiva. Entonces él decía, en las mujeres las pruebas de esfuerzo también tienen cierta variabilidad. Entonces digo, hagámosle un angiotac de coronarias. Vemos el tronco principal izquierdo, la descendente anterior, y la descendente anterior
desciende rápidamente y se mete al músculo cardíaco y luego vuelve y sale. Estas imágenes están un poquito chiquitas, pero miren esta es la arteria coronaria descendente anterior. Aquí se mete al músculo cardíaco y aquí prácticamente desaparece. Cuando hacemos una reconstrucción lineal, vemos cómo pierde su calibre e inmediatamente entra al músculo. Aquí vemos una magnificación, está alrededor de la grasa pericárdica, aquí se mete al músculo y aquí prácticamente se pierde. Esto es lo que se les estoy mostrando. Uno de estos. Esto es un puente intramiocárdico porque el músculo rodea la coronaria, la envuelve y cada que se contrae la aprieta y produce síntomas. Entonces, angioTAC de coronarias para descartar presencia de enfermedad coronaria en pacientes con bajo riesgo o riesgo intermedio. Tiene otras indicaciones. Aquí vemos una para valorar la anatomía de los puentes. Como el paciente que tiene puentes ya tiene enfermedad coronaria porque obviamente le pusieron un bypass por eso, no vemos bien los lechos distales, es decir, la coronaria nativa del paciente no las vemos, pero a veces en cateterismo no son capaces de cateterizar los puentes porque no saben el cirujano si los puso aquí, aquí o aquí. Entonces hacemos una tomografía que nos da un mapa, vemos esta es la arteria mamaria interna, aquí baja, estos son los clips que le ponen que los vemos en la placa de tórax, mamaria interna dirigida descendente anterior, un puente venoso de safena dirigido a territorio de la circunfleja y un puente venoso de safena dirigido a la coronaria derecha. Entonces, pero el punto que quiero que se lleven es, existe una alternativa no invasiva para estudiar las coronarias en pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio. El angioTAC de aorta torácica es muy útil en patología tipo aneurisma de aorta o patología aórtica aguda, en pacientes con enfermedades congénitas, enfermedad de Takayasu y obviamente, como lo explicó la doctora, en trauma y ruptura aórtica. Este es una paciente de raza negra, bajita y gordita, y ya les voy a explicar por qué les digo esto, que tenía una dilatación de la unión sinotubular y una disección de la aorta descendente con síntomas pues, de descompensación y hemotórax bilateral con atelectasias pasivas. Miren, donde se originaba la disección era completamente tipo B de aorta descendente, se extendía hasta las arterias renales y la reconstrucción multiplanar nos muestra cómo se iba hasta las arterias ilíacas. El punto es que tenía, nuevamente les recuerdo, dilatación de la unión sinotubular, disección de aorta tipo B y esto que es un hallazgo que se llama ectasia dural. La ectasia dural, esto es un paciente sano, el C y el D, y el A y el B es un paciente con ectasia dural. Y vemos aquí la magnificación, como donde hay mayor presión hidrostática se agranda el saco tecal donde van las raíces neurales. Y esto es en pacientes que tienen colagenopatías. Esta paciente cumplía solamente con la tomografía para un diagnóstico de síndrome de Marfan y por eso la debilidad capilar y así se le hizo el diagnóstico. Entonces tenemos que con esa tomografía pudimos hacer un diagnóstico que la paciente no sospechaba, que es poco frecuente en raza negra y que normalmente son pacientes longilíneos muy altos y que se hace un diagnóstico normalmente temprano antes de los 30 años. En una angioTAC de aorta torácica que tuve recientemente, nuevamente vemos la optimización del contraste para la aorta, porque se había pedido aorta torácica, y vemos esto, un arco aórtico izquierdo, un origen normal de los vasos supraórticos. Bueno, aquí hay una variante, pero lo importante es esto, una hipoplasia del arco aórtico distal con un segmento de coartación corto, pero súper estrecho, de más del 99%, por así decirlo, porque no es total, pero por ahí pues creo que pasa un eritrocito en fila detrás de otro. La válvula aórtica era trivalva, es muy importante verla porque en coartación el 25 a 30% tiene aorta bivalva asociada, y el ventrículo izquierdo estaba normal, todavía no había signos de hipertrofia. Cuando miramos con un campo más ampliado, vemos aquí las mamarias internas muy prominentes y un montón de circulación colateral en la pared del tórax. Miren, todos estos punticos blancos son circulación colateral, que aquí en la reconstrucción la vamos a ver muy bonita, que son todas las intercostales dilatadas llegando distal a la coartación para contribuir con el flujo, obviamente distal y distal al corazón. Muy bien. angioTAC de corazón, también lo piden. ¿Para qué lo piden? Normalmente tenemos toda la información con resonancia magnética, pero hay pacientes que tienen dispositivos, cardiofibriladores, marcapasos, o como el que les voy a mostrar más adelante, pequeños clips que no nos permiten hacer una resonancia de corazón por la contraindicación de la ferrocompatibilidad. Entonces, hacemos una valoración del corazón con técnica retrospectiva esta que nos permitía hacer los cines que les mostré ahora y ver un montón de parámetros que nos van a ayudar en este paciente.
Entonces, este fue cuando el paciente llegó a una tomografía, llegó una resonancia. En la resonancia vimos que tenía un destello muy significativo, le tomamos una placa, vimos que tenía unos coils para unas cierres de unas colaterales que llaman colaterales aortopulmonares. Entonces hablé con los cirujanos que necesitaban hacer una valoración de la función biventricular y me propusieron una tomografía, le dije que muy bien, pues que eso era lo que yo quería que me pidieran. Esto es el artificio, este es el survey del momento que hicimos la tomografía y es lo que ocasionaba el destello en la resonancia. Este paciente era un paciente como de 13 años posoperatorio de Fallot, que tenía esa contraindicación de resonancia y que ellos querían valorar la anatomía del tracto de salida, la permeabilidad de las arterias pulmonares, la función biventricular, la presencia de colaterales aortopulmonares, arco aórtico derecho y sus ramas y la anatomía de coronarias. Entonces hicimos un TAC trigado, o sea, con gatilleo cardíaco para sincronización. El contraste lo dejamos en todas las cavidades, usamos más dosis de contraste obviamente. ¿Y qué es lo que vemos? Desde aquí llama la atención el arco aórtico derecho, 25-30% de los que tienen Fallot lo tienen. Vemos ramas de circulación colateral aortopulmonar, como los pulmones están hipoperfundidos, salen ramas desde la aorta hasta directamente hacia el pulmón. De hecho, lo que tenía era porque ya le habían cerrado unas. El tracto de salida, miren la dilatación de la aorta ascendente, un tracto de salida con calcificaciones muy prominentes, que esto es un homoinjerto pulmonar, que es la cirugía que le hacen ellos para reparar Fallot. Un ventrículo derecho grueso, hipertrófico, y aquí como un resumen de lo que tenemos: calcificación del tronco de la arteria pulmonar, estenosis de las ramas pulmonares, aquí en otro eje de visión. Aquí tenemos las suturas de esternotomía, que no son contraindicación ni para resonancia ni para TAC. Aquí tenemos los clips que le habían cerrado las colaterales previas, la calcificación del homoinjerto y lo de las coronarias. La coronaria derecha bien localizada, pero la coronaria izquierda saliendo de un seno de Valsalva no coronariano y pasando entre la aurícula y la aorta. Este trayecto no es como el de ahora, se considera un trayecto benigno y no hay que operar al paciente porque la aurícula no tiene presión para colapsar la coronaria. Estas son otras reconstrucciones de la coronaria y estos son los cines con los que se hizo una valoración biventricular y obtenemos estos datos. Estos datos. Y con eso se toman decisiones quirúrgicas que no voy a explicar ahora, pero en el contexto de posoperatorio de Fallot, tener datos de volumen y función biventricular es importantísimo. Este es otro caso de un paciente con unas arritmias que no respondían incluso a un marcapasos que ya tenía, como lo vemos aquí abajo. Se le hizo un angiotac de corazón, miren que el contraste está optimizado. Aquí quedó un poquito más para las izquierdas, pero la idea era que quedara lleno todo. Estos son los electrodos del marcapasos. Y si ustedes ven esta prominencia y, ¿cómo se llama esto? Como irregularidad del contorno cardíaco derecho, aquí en la magnificación se va a ver más una presencia de un pseudoaneurisma y presencia de grasa en la pared ventricular derecha. Se hace el diagnóstico de displasia ritmogénica del ventrículo derecho, una patología muy importante para los electrofisiólogos. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Por favor, primero piensen antes de mandar un angiotac para ver si el paciente realmente lo necesita y si lo necesita, ¿cómo lo van a enviar? ¿Qué estructura quieren evaluar? Recuerden que en el tórax hay 5 estructuras vasculares claras, que son la aorta, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, las coronarias y el corazón. Entonces, y dejen eso plasmado. A veces yo entiendo que los códigos de facturación no nos permiten poner angiotac de arterias pulmonares, pero tienen un campo grande que casi nunca, y qué pena el regaño, pues casi nunca los clínicos lo ponen. Usen ese campo de observaciones y todo para decirme qué estructura quieren evaluar. Usar sin abusar estas tecnologías emergentes y siempre pensar en la radiación. Muchas gracias.